entendimiento de Dios, entendimiento del Padre. Sin una conciencia clara acerca de la persona del Espíritu Santo, es muy fácil deslizarnos a todo solo intelectualizarlo, a procesarlo solo por nuestra alma. Pero Él está aquí precisamente para eso. Él está aquí presente hoy y desea que tu experiencia con Él no sea una experiencia solamente sensorial, sino una experiencia profunda, una experiencia espiritual, que tú puedas constatar quién es Él como persona. Es la persona de Dios, sí. Todos nosotros estamos familiarizados con el criterio de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Identificamos al Padre como la figura superior, aunque en el reino de Dios no hay ese tipo de jerarquías, pero entendemos al Padre como la figura superior. Entendemos a Jesús porque vino y estuvo corporalmente entre nosotros, pero creo que la iglesia poco entiende, y no lo digo por usted, ¿ok? Cada uno tiene su propia relación con Él, pero poco entiende a la persona del Espíritu Santo. Por eso es que muchos de los criterios que se difunden el día de hoy están tan distorsionados acerca de su persona, de Él. Nuestra relación con Él es de primordial importancia. Nuestro convivir con Él diario es fundamental, porque si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, hoy solo hablaremos de lo que aprendemos, de lo que oímos, pero sin entender la substancia. Él es una persona tangible, no es una persona abstracta. Él hace que nosotros experimentemos su presencia, oigamos su voz y nos da discernimiento del corazón y de las intenciones del Padre. El libro que nos relata más acerca del Espíritu Santo y de su manifestación es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, no quisiera empezar por ahí nuestra reflexión. Quisiera que empezáramos nuestra reflexión en el libro de Samuel. El Espíritu Santo es la persona de Dios revelada aquí a nosotros hoy, pero es tangible, está internamente en nosotros. En el capítulo 8 de la del libro de Samuel, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Eran del mismo linaje. Samuel fue escogido por Dios, pero como a todos nosotros le sucedió que envejeció. Sus años aquí se le fueron terminando, porque todos estamos aquí solamente por un tiempo. Pero mientras Samuel anduvo en el camino del Señor, él fue fiel y caminó con Dios e hizo las cosas que Dios le dijo que hiciera. Aunque cuando era un joven no conocía al Señor, aunque servía allá en el templo donde fue criado, no conocía al Señor, pero Dios se reveló a él y le dio entendimiento. Y Samuel fue uno de los jueces de Israel. Pero ocurrió que los años se le habían acumulado. Entonces puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Por qué los puso? Porque eran del mismo linaje, porque eran sus hijos. El nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
¿Había un testimonio de Dios en Samuel? Sí. Dios dio testimonio de Él mismo a través de Samuel. Habló a través de Samuel. Pero eso no fue suficiente para estos jóvenes. Ellos dejaron que otras cosas los atrajeran y los desviaran. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este fue el último de los jueces de Israel. Israel ya no tuvo esperanza en que iban a seguir en ese modelo de gobierno, donde Dios hablaba a través de un juez y Dios ministraba al pueblo. Y renunciaron a ello porque no tuvieron esperanza de que los hijos de Samuel fueran a hacer la misma labor que el padre. Así que le dijeron: no, ahora queremos que nos constituyas un rey, que nos juzgue como tienen todas las naciones. Evidentemente, todo el tiempo que Dios estuvo manifestándose a Israel a través de todos los jueces, la dependencia de Israel era de los hombres. Aunque sabían de Dios y que Dios ministraba a Israel y que era el Dios de Israel, Israel no lo adoraba ni lo reconocía realmente como Dios, porque se desviaban constantemente. Y ahora deciden adoptar el modelo que el resto del mundo tiene: constitúyenos un rey. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, porque era su fuente de inspiración. Él buscaba al Señor. O sea, recuerde, Samuel había sido escogido por Dios. Dios honró su palabra en él y se manifestó a través de Samuel. Pero Samuel no era un hombre lleno del Espíritu Santo como usted y yo o el día de hoy. Pero tenía un corazón para Dios. Había permitido que Dios cautivara su corazón y se había consagrado plenamente a Él. Y había un testimonio de integridad y de fidelidad a Dios en él. El pueblo no lo podía negar, pero ahora ya no tenían esperanza porque se estaba deshaciendo, se estaba envejeciendo. Y dijeron: no, ya no hay esperanza que siga uno igual que tú. Tus hijos no han andado en tus caminos. O sea, había un testimonio de que Samuel había sido fiel a Dios. Y reconocían que Dios hablaba a través de él, pero ellos no podían seguir al Señor por sí mismos. Nadie puede seguir al Señor por sí mismo si Dios no lo atrae a él. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Escucha lo que dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho, conforme desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. O sea, así han sido todo el tiempo. Dios no ignoraba esa condición. Él no ignoraba que Israel era un pueblo idólatra. Pero ¿por qué lo escogió? Para manifestarse en él. ¿Y lo logró? Sí, claro. A través de Israel nos llegó a nosotros el mensaje de salvación. Por la obra de un judío, nosotros estamos aquí. O sea que sí hizo la obra el Señor a través de Israel. La salvación viene por medio de los judíos, dijo Jesús. No los escogió por ser un pueblo mejor o más
inteligente o que tuviera alguna característica diferente al resto, ¿no? Simplemente porque así le plació. Era el más insignificante, dice, de todos los pueblos. Así que el Señor está testificándole a Samuel: no te están rechazando a ti, sino a mí, sirviendo a dioses ajenos, y hacen también así contigo. Básicamente le está diciendo: a ti también te están desechando. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Rechazaron el gobierno de Dios para adoptar el gobierno de los hombres, porque el sistema político de los hombres ya existía desde la caída del hombre. Desde que entró el pecado en el mundo, el diablo le ofreció al hombre un sistema político por el cual regir su sociedad. Israel había sido algo especial. Si dieres oído a mi voz, le dijo a Moisés, y obedecieres mis mandamientos, vosotros me seréis por especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué especial? Para bendecir a toda la tierra. Pero Israel no dio oído a su voz, ni obedeció sus mandamientos. ¿Le falló a Dios? No. Él hizo la obra a través de Israel. Amonéstales y protéstales solemnemente, para que no digan que no se les advirtió. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos del rey. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Esto hará el rey que ustedes escojan. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Quién eligió esto? El hombre. Israel lo eligió así. Y esto los convirtió en siervos. Si no es que ya eran siervos del pecado, ahora los convierte en siervos de los hombres, porque quieren la imposición de un hombre sobre de ellos. ¿Por qué? Porque dejaron de ver la manifestación de Dios en los hijos de Samuel. Y aquí termina, ¿verdad? Ese periodo de los jueces con Samuel. Dice: y nosotros, responde Israel, seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. El modelo de las naciones queremos. Que nos gobiernen un rey como lo gobiernan los reyes de las naciones a las naciones. El modelo del mundo lo adoptamos. Ahora, Israel es una figura imperfecta de la iglesia. Porque la iglesia fue escogida por Dios.
Él la edifica. Israel es un modelo. ¿Para qué fue constituida la iglesia por Dios? Para anunciar las virtudes, nos dice el apóstol Pedro. La iglesia fue constituida para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dios constituye a la iglesia para esa obra y labor. Llamó a Israel para darse a conocer a las naciones del mundo. Pero ahora Israel dice, queremos el mismo modelo del mundo. Queremos que nuestra identidad esté como la de todos los demás. En vez de ser el modelo de Dios para el mundo, queremos ser un modelo semejante al del mundo. Y Dios, bueno, creó al hombre a su imagen y lo dejó que eligiera, ¿verdad? Que la capacidad de elección está en todos nosotros. Pero nuestras elecciones, si no son inspiradas por la palabra de Dios, siempre van a ser malas elecciones. Siempre. No hay una elección que tú hagas, ninguna, si no hay primero obediencia al criterio de Dios, va a ser una mala elección. Y eso ocurrió con Israel. Así que lo unge por rey a Saúl. Vaya al capítulo 10. Voy a ir así en grandes porciones. Tiene usted que leer todo el resto porque si no sería muy corto. Es demasiado corto el tiempo que tenemos aquí. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó a Saúl. Cuando lo vio, Dios le dijo, este es el que el pueblo eligió. Este es el hombre que el pueblo eligió. Ellos eligieron rey, ok, ese es. Entonces Samuel lo vio, derramó la redoma de aceite en su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Su papá había enviado a Saúl a buscar unas asnas que se habían perdido. Y allá pensar, no, dijeron, vamos a consultar al vidente, porque en esos días no le llamaban el profeta, ¿verdad? Porque Samuel fue juez y profeta de Israel. No le llamaban profeta, le llamaban vidente en esos días. Habían ido a consultar al vidente para que les dijera dónde estaban las asnas que se habían perdido. Cuando Samuel lo encontró, en ese momento Dios fue cuando le dijo, ese es el que el pueblo escogió por rey. Ahora le dice, ¿sabes qué? Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? No regresaba Saúl, pues. Y luego de que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Ahí los filisteos tenían una guarnición. ¿Usted sabe lo que es una guarnición? Ahí los tenían encuartelados, pues. ¿Ha pasado por la colonia Morelos? Esa es una guarnición de soldados la que tienen ahí. Tienen un cuartel ahí militar los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Todo esto te va a ocurrir, le dijo.
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. En ese momento lo ungió y le anunció lo que era por venir. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Después de que ocurra todo esto, bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Todo esto para confirmarle. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? La gente estaba impresionada y anonadada por esto que estaban viendo, y tal vez incrédula. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? ¿Se fija cómo lo menciona? Como, ¿ay, a poco? ¿También Saúl entre los profetas? La gente, algunos no lo creían. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las tribus de Israel. No era de la tribu de Leví. ¿También Saúl entre los profetas? ¿Usted cree que Saúl no escuchó eso que decían de él? Lo voy a leer otra vez, dice: y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? O sea, ¿quién es el que los guía? Por esta causa se hizo proverbio. O sea, ya estaba de boca en boca esto. También Saúl entre los profetas. Había un tono de cierta sorna ahí. Y fíjese qué ocurrió. Cesó de profetizar. ¿Cuándo? Cuando oyó lo que aquellos decían. Cesó de profetizar. Ahora, el Espíritu Santo no habitaba en él, estaba sobre de él. No como nosotros hoy entendemos que el Espíritu Santo ha venido a ser morada de nosotros. Pero estaba sobre de él y él estaba hablando conforme lo que Dios le daba para hablar. Y cuando la gente lo vio, sabiendo que no venía de la línea de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal ungida para esa labor, hicieron burla de él y dejó de profetizar. Un tío de Saúl, dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel, porque era el vidente. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no lo descubrió nada.
dejó de profetizar. Nada más le dijo que, Samuel les dijo que las asnas ya las habían encontrado. Todo lo demás no lo dijo. ¿Por qué? Porque dio oído a las voces de los hombres. Porque Dios le mudó el corazón. Lo hizo, ¿verdad? Y eso ocurrió, y él lo experimentó. Pero en ese momento, cuando escuchó las voces de los hombres, dejó de profetizar con ellos. ¿Y qué? ¿Qué sucede? Que ya no hay el testimonio ahí. Ya se está absteniendo. No quiere ser criticado. No quiere que digan de él o se refieran a él en la manera como se estaban refiriendo. A Saúl también, entre los profetas. Era un proverbio o era ya un dicho popular ahí. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Iba a ser el acto oficial de presentarlo a todo Israel. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. No fue hallado. ¿Lo había convocado ahí? Sí, pero no llegó. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová. O sea, le preguntó Samuel a Jehová y le dijo: no ha llegado. Se le hizo tarde. Se quedó a desayunar. Le surgió otro compromiso. Se desveló la noche anterior. ¿Qué sé yo? Póngale ahí todo usted, lo que usted sabe que pasa. Y el Señor le respondió y le dijo: he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Dónde estaba Saúl? Escondido. Dios lo había convocado, ¿verdad? Le había dicho. Claro, por exigencia de Israel. Ellos eligieron tener un rey. Y en el primer momento que escuchó la voz crítica de Sorna acerca de lo que estaba haciendo, porque Dios lo había inspirado, él se cayó y dejó de hacerlo. ¿Qué sucedió? Que ahora cuando tenía que llegar ahí, ya no tuvo la fuerza y fue y se escondió en el bagaje. ¿Usted entiende lo que es el bagaje? ¿Cuántos saben lo que es el bagaje? El equipaje. Una definición figurativa de bagaje es riqueza intelectual. Es una definición figurativa, ¿okay? No literal. Bagaje simplemente es el equipaje militar. Él estaba escondido entre el bagaje. ¿Cómo respondió ante las críticas de la gente? ¿Cómo respondió? Se retrajo. Dejó de hacer aquello que Dios lo estaba inspirando a hacer. Claro, recuerde, no critique a Saúl. No lo vea con malos ojos. Véalo por lo que es. Él no era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí. Fueron y lo sacaron de medio de todo aquello que estaba ahí amontonado.
y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. ¿Con dónde se iba a esconder si todo el mundo lo iba a ver? De los hombros arriba era el más alto. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Nuestro nuevo sistema de gobierno democrático. ¿Quién lo eligió? ¿No ese es el sistema democrático que conocemos? ¿Quién eligió el gobernante que tenemos hoy? No me diga que Dios. ¿Usted lo eligió? ¿No fue a votar por él? No me diga también por quién votó. Pero realmente el pueblo es el que vota por los gobernantes, ¿no? Y luego que nosotros votamos porque nos arrullan el oído, por lo que nos ofrecen, vamos y votamos por él, y luego resulta que todo lo contrario. Que los hombres no pueden. El sistema de gobierno del hombre no sirve. Perdón si hay alguno que se dedica a la política aquí. Perdón. Dice: Samuel recitó luego al pueblo a las leyes del reino y las escribió en un libro, y el cual le guardó delante de Jehová. En esto erró Samuel. En esto erró Samuel. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. En esto erró Samuel. Mire, no estoy inventando este asunto. Vaya conmigo, regrese un poquito al libro de Deuteronomio, al capítulo 17, porque instrucciones acerca de este evento habían sido dadas desde el pasado por Dios. ¿Ya está ahí? Deuteronomio capítulo 17. Con todas sus deficiencias humanas, Dios había decidido venir sobre de él. No lo escogió porque era el más espiritual o el menos espiritual, que ninguno era espiritual realmente. Estas instrucciones habían sido dadas previamente respecto a este evento que iba a ocurrir en Israel en el futuro. Todavía no ocurría, ¿verdad? Eso que acabamos de leer todavía no ocurría. Todavía iban a pasar algunos años antes de que esto sucediera. Capítulo 17, versículo 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estaban por entrar a la tierra prometida. Cuando hayas entrado y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. O sea que a Dios no lo agarraron desprevenido, pues. Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, pero por elección de Israel. ¿Me explico? Israel elige y Dios, ahí está pues. Eso es lo que quieres, ahí está pues. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿ok? Entonces escribirá. ¿Quién? ¿Quién escribirá? El rey que se ha elegido. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas,
El rey tenía que hacer esto. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Quién tenía que hacer esto? El rey. Volvamos a Samuel. Por esa razón le digo que aquí erró Samuel, porque él escribió ese libro y guardó delante de Jehová. No instó al rey a que hiciera esto. ¿Por qué? Saúl ya había decidido en su corazón no obedecer a Dios. Lo que Dios le dijo que hiciera, y él hizo, Dios honró su palabra. Pero en el momento que dio oído a las voces de la gente que lo criticaban, abandonó aquello que Dios le dijo y dejó de profetizar. Y ahora se va a confirmar que va a ser él delante de todo el pueblo, y lo llaman, y está escondido. Bueno, los dones de Dios y su llamamiento es irrevocable. Los hombres podemos elegir abrazar el llamado de Dios o no abrazarlo, o abrazarlo y abandonarlo. Pero Dios no abandona su pacto para con nosotros. Él se somete a su palabra y la cumple. Verso 26 del capítulo 10 de la primera carta de Samuel. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿No las leyó delante del pueblo el rey? ¿No la guardó para leerla para sí todos los días de su vida? Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Lo menospreciaban? Siempre va a haber quien menosprecie, siempre. Pero el problema no es que te menosprecien, sino que permitas que ese menosprecio te afecte a ti. ¿En dónde estás fundamentado? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. ¿Y qué hizo Saúl? Se hizo el disimulado. Si no veo, no me afecta. Muy bien. Vayan conmigo hasta el capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió para luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Quién atacó a los filisteos? Jonatán. E hizo tocar trompeta. Entonces Saúl lo anunció, y todos empezaron a decir que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos por lo que había hecho. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo,
y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, estaban atemorizados, se escondieron, porque Jonatán había tomado una iniciativa de ir a pelear contra aquella guarnición de los filisteos. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. O sea, les entró el temor. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, porque le había dicho: espera 7 días, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué le había dicho que hiciera? Espera a que yo descienda. 7 días. Pero como la presión era tanta, y él realmente ya había determinado en su corazón seguir las disposiciones de su propio intelecto, dijo: no, pues lo voy a hacer yo. Samuel no llegó, yo voy a ofrecer el holocausto. Me esforcé porque tú no llegabas. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se llevaba con él, como 600 hombres. De aquí vino la manifestación del declive de Saúl. Nunca se confirmó ese reino. Ahora, Dios le anunció y le dijo lo que tenía que hacer. Sí, lo había elegido el pueblo, sí, pero él podía haber buscado a Dios. Él podía haber obedecido a Dios, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque oía más la voz de su propia inteligencia que prestar oídos al Señor. ¿Por qué? Porque no era un hombre lleno del Espíritu Santo. No era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre de él. ¿Por qué lo desechó Dios? Simple y sencillamente porque él decidió no obedecer a Dios. Nunca reconoció lo que hizo mal. A diferencia del siguiente rey. ¿Te recuerda el siguiente rey? Fue David. ¿Fue David mejor que Saúl? No, no fue peor que Saúl. De hecho, hizo cosas peores que Saúl. Derramó mucha más sangre que Saúl. Pero cada vez que el Señor lo confrontaba, él procedía al arrepentimiento. Erró muchas veces de manera muy horrenda David. También Samuel, no tan feo como los otros, pero también erró en algunas cosas. Pero entre Saúl y David, si tú haces una evaluación humanamente, vas a encontrar que David hizo cosas mucho peores que las que hizo Saúl.
Sin embargo, cada vez que Dios confrontó a Saúl con su pecado, a David con su pecado, siempre permitió que la palabra de Dios lo afectara y se arrepintió. ¿Lo hizo a él eso algo mejor que el otro? No, no era mejor. Pero aquí nos muestra que el único camino para ser redimidos es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Ninguno de estos reyes fue perfecto. Ninguno. Ninguno de los profetas fueron hombres perfectos. Ninguno. Ninguno daba el ancho. Pero no se trataba de los hombres, de lo que los hombres pudieran hacer para Dios. Se trataba de lo que Dios quiere hacer con los hombres. De eso se trata. Como ninguno de estos hombres logró hacer la labor, y fueron muchos profetas, muchos jueces, muchos enviados por Dios para predicar el evangelio, para predicar la palabra, para anunciar, para amonestar, para corregir, pero el hombre no se podía corregir hasta que no viniera este ungido especial que anunció aquí Samuel. Alguno pensará que estaba hablando de David. A David, cuando lo menciona, ¿cómo lo llamó? Porque era el más pequeño de su familia. Cuando habla de un hombre, él se levantará uno que será conforme a su corazón. No está hablando de los hombres, está hablando del Redentor, del Mesías. A nosotros humanamente no nos alcanza para ver más que la siguiente generación. Todo el mundo proclama y habla de David como era un hombre conforme al corazón de Dios. Vea todas sus obras y dígame, ¿dónde vio el corazón de Dios cuando estaba ahí robándole la esposa al otro? A uno de sus generales que trabajaba con él. ¿Dónde se agarraba a todas las mujeres que se agarraba cuando Dios había dicho? ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo de diferentes mujeres? ¿Cuánto encono y enojo y animadversión había entre los medios hermanos? ¿Cuántos no mataron unos a otros entre hermanos? ¿Cuántos medios hermanos no quisieron hasta violar a la media hermana de la familia? Si ustedes ven una familia y dicen, ay, esa no era de las mejorcitas. Lo único que distinguió a David de Saúl es que David reconoció su pecado y su inhabilidad y su incapacidad. Pero no era un hombre de fe. Todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre él también. No lo hizo por su iniciativa. Todo lo que hizo por su iniciativa le salió mal. Donde puso el ojo, le salió mal. En todo. Solamente aquel que podía ser y obedecer la voluntad de Dios perfectamente, ese es el que está profetizando aquí Samuel, que había de levantarse. Y Dios lo levantó en Jesús. Este mismo Jesús del que nosotros hemos oído y leído, hoy está presente aquí por el Espíritu Santo, que Él prometió que iba a enviar. Cuando el Espíritu Santo vino, ocurrió algo tremendo. Los hombres fueron transformados de cobardes a valientes. Fueron transformados de hombres pusilánimes en hombres determinados, porque el poder del Espíritu moraba en ellos. Y aún mora en los hombres. Aún está aquí el Espíritu Santo. Vaya ahora sí el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como el Señor les había mandado que estuvieran, aquellos que anduvieron con Él.
aquellos que él había escogido no porque eran los mejores, estaban ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaron en otras lenguas. En ese lugar había una reunión de judíos que habían venido a adorar a Jerusalén de todo el mundo. Pero los que estaban ahí eran galileos. Y estos fueron llenos. No vino sobre ellos el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién los estaba inspirando? El Espíritu. ¿A quién estaban escuchando? Al Espíritu. Se despertó en ellos vida, porque la vida es del Espíritu. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, vinieron a entender y a comprender el reino. Vinieron a realizar que aquello que estaba ocurriendo era el Espíritu dentro de ellos, y no hubo en ellos duda de hablar conforme el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban hablando en un idioma que ellos no tenían como primer idioma, porque había ahí muchos judíos que habían venido a adorar, gente que estaba siguiendo al Señor. Venían a adorar a Jerusalén y estaban ahí reunidos para la celebración de esa fiesta, la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué sucedió? Que aquellos judíos galileos que empezaron a hablar en la lengua natal de aquellos que habían venido de fuera ahí, se sorprendieron porque los oían hablar en su propia lengua. ¿Quién los estaba inspirando? El Espíritu. Fue un acto totalmente sobrenatural, porque ellos no habían aprendido esas lenguas. El Espíritu les había dado esa capacidad. Ellos solamente escucharon y permitieron que el Espíritu Santo los impulsara a hablar, y ellos fueron diligentes en hacerlo. Lo sobrenatural de Dios no lo podemos aprender nosotros. No hay manera intelectual de poder disfrazar o querer presentar lo espiritual como lo espiritual a través de lo intelectual. No se puede. Los hombres hemos tratado de reproducir lo espiritual, tratando de explicarlo intelectualmente, y se ha disfrazado eso con una capa de religiosidad. Es todo lo que es pura religiosidad. Cosas banales también que se emplean. El Espíritu Santo nadie lo puede copiar. Nadie puede hacerse un molde de que así. No, Él es soberano. Nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, Él empieza a hacer una obra en nosotros de enseñarnos y disciplinarnos, porque tenemos un alma que está corrupta. Cuando el hombre nace de nuevo del Espíritu, su alma está corrupta y sigue corrupta. Hasta ese momento, el Espíritu Santo empieza a tratar con la corrupción del alma del nuevo creyente, y la empieza a disciplinar para que aprenda a escucharlo a Él, a prestarle atención, porque ahora ya le fueron dados oídos para oír, porque nació de nuevo. Si ya nacimos de nuevo, ahora dice: ¿tienes oídos? Ahora es necesario que los apliques en esa función. Pero Él está con nosotros, en nosotros, de tal manera que Él nos empieza a instruir, a corregir. ¿Usted cree que yo era el mismo hace 35 años, ya casi 36 años que nací de nuevo? Y yo me he dado cuenta que todas las cosas que me ha corregido el Señor,
muchas, y me sigue corrigiendo. Pero estoy dócil a Él, que hágalo como Él piensa. Ya no corro como corrí antes. Ya no me apresuro a usar intelectualmente mi ánimo para querer hacer las cosas, lograr los objetivos. Sigo nada más conforme Él me va pausando. Porque créanme, soy de los que quiere correr y quiere realizar las cosas inmediatamente. Pienso en algo y luego lo quiero hacer. Así es Carlos. Así que a Carlos lo tengo que tener bien callado. Porque no me he podido deshacer de Carlos. No te vas a poder deshacer de tu humanidad mientras estés en ese cuerpo. Pero a esa humanidad sí la puedes someter a la obediencia a la palabra del Señor. Por el Espíritu del Señor. No creas que porque tú eres muy capaz, tú te rindes a la primera. Uno se rinde fácilmente. Humanamente uno se rinde. La semana pasada estábamos ahí en el pasillo. Es un ejemplo, si quiere usted, infantil, pero se lo voy a platicar. No me importa si dicen de mí. Estaba yo ahí parado en el pasillo y pasó ese trompo que anda corriendo por aquí. Se llama, lo conocemos como Paulo de Tijuana. Y le digo, ¿qué pasó, Paulo? ¿Me trajiste lo que me dijiste? Me lo estaba vacilando yo. Y se me queda viendo así como extrañado y me dice, ¿qué? Pues lo que me prometiste. ¿Qué? Me dijo, ¿qué? Y yo estaba disfrutando porque me lo estaba, en nuestros días ya me lo estaba cabuleando. Y le digo, ¿se te olvidó? ¿Qué? Y le digo, híjole, qué tremendo. Pareces un viejito, le dije, se te olvida todo. Me dijo, no soy viejito, tengo 6 años. Pues eres un viejito de 6 años, le dije. No puede ser, eso no existe, me dijo. ¿Cómo no? Le digo, yo lo estoy viendo aquí. Yo seguía discutiendo con él. Tú eres un viejito, me dijo. Bueno, no se pueden negar las evidencias, ¿no? Y le digo, sí, tienes razón, yo soy un viejito. ¿Cuántos años crees que tengo? Me dijo, 80, me dijo. Ay, me reí mucho. Y le digo, no, todavía no llego. Espero llegar, pero todavía no llego ahí. Me faltan 12 años. ¿Cuántos tengo? Empezó a pensar y me dijo, no sé, me rindo. No te rindas, le dije. Porque estaba batallando para pensar, pues. Le dije, no te rindas. ¿Cuántos años tengo? 68, me dijo. Nada más nos aplicamos a enfocarnos. Si uno se aplica a prestar atención, viene el entendimiento. Eso fue intelectual con él. Pero se lo doy como un ejemplo que es muy fácil distraernos y le flojeamos. No ponemos atención porque le damos más lugar a otras cosas. Pero si nos aplicamos, escuchamos al Espíritu Santo. Tú y yo fuimos llenos con el Espíritu Santo para escucharlo y hacer conforme Él nos guía a hacer, hablar conforme Él nos guía a hablar. Nos da la fuerza, nos da el entusiasmo, nos da el vigor para hacerlo. Pero si no ponemos atención, aunque seamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer lo que nuestra alma nos dice. Y no honramos a Dios así. Nos honramos a nosotros mismos. Acuérdense, el mundo ya nos educó. El mundo ya nos dijo cuál era nuestra identidad. Tenemos que despojarnos de eso que dice el mundo que nosotros somos. El mundo nos ofreció muchas herramientas, nos dio muchas cosas para que nos sintiéramos como que ya éramos alguien aquí, ¿verdad? Adquirimos títulos académicos, títulos, algunos nobiliarios, algunos títulos de propiedad,
¿verdad? Que tenemos y nos rodeamos de esas cosas para hacernos sentir como que eso somos. Es lo que el mundo dice. Pero el Señor dice: para gloria mía yo te he creado, eres mío, porque por Él y de Él y para Él somos todos. ¿Me explico? El Espíritu Santo es el único que nos ayuda en esto. No es una persona intangible, no es una persona abstracta, es una persona viva que mora dentro de nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es necesario estarle atentos, porque Él está edificándonos como su iglesia. ¿Nos tiene que corregir? Sí, muchas cosas, pero Él viene, y viene como un estruendo y sacude todo lo que está ahí. Créanmelo, así como dice, lo creo. Yo soy testigo de estas cosas. Hace unos años atrás, no sé, hace como unos 20 años atrás, me enviaron a trabajar, a apoyar a un pastor joven en la ciudad de Mexicali. Yo lo conocía de corto tiempo. Había salido él de una situación muy conflictiva, muy difícil. Había habido una experiencia de él era el encargado de los jóvenes en la congregación que él estaba, una congregación que había sido con una reputación de ser una de las congregaciones más grandes del país. Un centro cristiano muy próspero, aparentemente. Pero a él le tocó constatar y pudo comprobar que el pastor había caído en pecado terriblemente. El pastor de la iglesia, el responsable. Y también que ya estaba instando al equipo de servidores a que condescendieran con él en el mismo pecado. Estaba predicando una doctrina acerca del concubinato, de que era de parte de Dios tener concubinas. No conforme con tener solo su esposa, también había que tener concubinas. Y era una congregación grande, con una reputación de ser una congregación basada en la palabra. Y él, cuando escuchó eso, le fue abominación. Y la concubina del pastor vino a traerle todas las pruebas de lo que él le había dado a ella y a confesar el pecado. Y era un muchacho de 20 y tantos años. Estaba sacudido, había estado ahí por muchos años ya. Imagínense esa situación. Y él era un joven con muy poca experiencia, pero con un corazón para servir a Dios. Decide salirse de la ciudad e irse junto con su familia, porque era un matrimonio joven. Y llama al que era mi pastor para pedir consejo, y el pastor le dijo: no te vayas, quédate en la ciudad, yo te voy a apoyarle. Estaba sacudido, y entonces me envió a mí para que fuera a trabajar con él. Y estuve yendo como por 2 años, cada semana estaba con él. No le estoy platicando una historia, estoy diciendo esto es algo que a mí me ocurrió. En una ocasión que iba yo para allá, iba yo meditando en el camino, diciéndole: Señor, yo sé que ellos necesitan solo lo que viene de ti. Yo no quería llevarle ningún tipo de método, forma, o no le quería tratar de transmitir lo que nosotros habíamos hecho. No creo en las metodologías, creo en lo que Dios dice, y hay que escuchar lo que Dios quiere para hacer en cada lugar. Las estrategias de Dios varían de lugar en lugar. Dios hace las cosas, hace lo mismo con todos, pero su forma de hacerlo es diferente en cada lugar, y yo no quería darle solamente un método. Yo iba orando y el Señor me dijo: ellos no conocen la relación con el Espíritu Santo. Entonces, de eso, Señor, sí, háblales. Yo voy a poner las palabras en tu boca. Y llegamos, se reunían en un salón más o menos como este tamaño, que tenía un plafón,
así como lo teníamos en el Soler de muchas formas, Labón que se movía, estaba en un segundo piso y ahí nos reunimos y empecé a hablar del Espíritu Santo y de la persona del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo me inspiró para hablar, y al estar hablando, yo les pedí que levantaran la mano, que ¿cuántos sabían? Era el equipo de servidores con el que iba a trabajar. Y les pregunté cuántos habían vivido la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ninguno levantó la mano. Y me sorprendió, porque era mucha gente muy preparada. Había muchos profesionistas ahí. Había doctores, ingenieros, arquitectos. Había un buen grupo, como 50 personas. Pero eran casi puros matrimonios jóvenes con preparación, gente preparada académicamente. Pero ninguno había sido y había tenido la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, así como lo describe. Lo único que hizo fue citar las Escrituras. Le dije, pues el Espíritu Santo está aquí, y el que quiera recibirlo, lo va a recibir. Eso fue lo único que dije. Y de pronto hubo un tronido, así como cuando truena el cielo. ¿Ha escuchado tronar el cielo? Tronó el cielo y todos los plafones que estaban en el techo se empezaron a mover. Entró un vendaval ahí tremendo y movió aquello, y todos empezaron a hablar en lenguas. Todos los que estaban ahí empezaron a hablar en lenguas. Esa congregación fue transformada ese día. Claro, el proceso que sigue es empezar a disciplinar a la iglesia, porque usted cree que ellos dejaron de ser gente intelectual en ese momento. No han dejado de ser gente intelectual. Tú no vas a dejar de ser una persona intelectual. Tienes un logos, eres psíquicos. En el griego eso significa que eres una persona con una psiquis. Tienes capacidad para razonar, pero Dios te ha constituido en una persona espiritual, o sea, neumáticos es la palabra griega que describe eso. Para que ahora escuches solamente y prestes atención solamente a lo que Él te dice. Vas a escuchar tu intelecto hablar, pero el Señor te fortalece para que tu intelecto no sea el que te dirija. Él es el único que te puede ayudar. Tú te puedes quedar siendo una persona llena del Espíritu Santo, pero operando solo en lo psíquico y no operando en el poder del Espíritu. Puede, sí, yo conozco muchos que andan así, porque se limitó a una experiencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, pero no, la religiosidad que vino a invadirlos empezó a formatearlos nuevamente para que todo fuera por el raciocinio y no por el Espíritu. Dios nos prepara como hombres espirituales, nos educa, pero también nos disciplina y nos corrige para que aprendamos a seguir solamente la inspiración del Espíritu, aunque escuchemos lo psíquico. Porque no vas a dejar de ser un hombre natural. Hasta el día que partes y abandones esa natura que traes, no vas a dejar de sentir con lo natural. Todos, no habemos uno que no. Todos. Por eso los hombres espirituales caen también. ¿Por qué? Porque dejan de oír. ¿Qué hizo Saúl? Dejó de profetizar. Fue una decisión de él personal. Si tú decides dejar de oír al Señor, también lo puedes lograr. Pero si tú determinas oír al Señor, Él no va a dejar de hablarte.